El motivo de este video es para mostrar algunas características de una elipse en general. Las características que se van a comentar son la intersección con los ejes coordenados X y Y, la simetría con los ejes coordenados también X y Y, el dominio de la elipse, o sea de la gráfica de la elipse, y el rango de la gráfica de la elipse. Bien, vamos a ver varios casos. Vamos a empezar con el primero y nos tenemos aquí una elipse cuyo centro se encuentra con las coordenadas 0, 0. La elipse es precisamente la forma de esta de huevo que podemos mencionar aquí, y tenemos básicamente que va en lo que se llama un eje mayor que va desde menos 3 a 3, y el eje menor que va a ser desde menos 2 hasta 2, especialmente los segmentos de recta S. Bien, vamos a ver ahora las intersecciones que tiene esta elipse. Podemos observar que con respecto al eje X, en la parte positiva tenemos la intersección del punto 3,0, en la parte negativa tenemos menos 3,0, y con respecto al eje Y vamos a tener el punto aquí que va a ser de menos 2, de 0, menos 2, y en el otro punto vamos a tener 0,2. Estos se encuentran precisamente aquí donde se intersecciones, son las coordenadas, una es una abscisa y la otra es la ordenada. Bien, también vamos a ver entonces en la simetría. Podemos observar que la simetría con respecto al eje Y, vemos que la parte que se encuentra a la derecha del eje Y es igual a la parte que se encuentra en la parte negativa, por lo tanto es simétrica con respecto al eje Y. Con respecto al eje X podemos decir que la parte que se encuentra arriba es igual a la o simétrica con respecto al eje, la parte que se encuentra debajo del eje X, por lo tanto es simétrica con respecto al eje X también. Entonces con eje X y Y. Bien, vamos a ver ahora el dominio de esta función, de esta gráfica. En realidad va a ser es una relación. Bien, el dominio va a ser el conjunto de todos los valores de X, entonces podemos observar que los valores de X pueden variar desde menos 3 negativo hasta 3 positivo, y los valores de Y pueden variar desde menos 2 hasta 2, como se muestra precisamente en esta otra cuadro de texto. Bien, vamos a continuar ahorita. Aquí tenemos otra elipse que, por decir de alguna manera, que está girada, en donde el eje mayor, que va desde menos 4 a 4, está es el mayor, está sobre el eje X, y el eje menor está sobre el eje X, que va desde el segmento desde menos 2 a 2, como podemos ver. Bien, entonces vamos a ver las intersecciones de esta elipse, que es con los ejes coordenados. Entonces, por ejemplo, con respecto al eje X, tenemos desde el punto que va de menos 2,0 hasta el punto que va al 2,0. Con respecto al eje Y, podemos decir que aquí está desde 0, menos 4, y en el otro punto de intersección va a ser el 0,4, que es lo que podemos observar aquí. Recuerden que en cualquier momento pueden hacer una pausa, copiar las intersecciones para ver de qué estamos tratando. Y por otro lado vamos a ver la simetría. Tenemos que esta es una ecuación, una gráfica de esta elipse en concreto, en particular, es simétrica con respecto al eje Y, porque la parte que se encuentra a la derecha del eje Y, tanto positiva o negativa, es igual a la parte especular, ¿verdad?, a la parte izquierda del eje Y. Lo mismo sucede con respecto al eje X. Lo que se encuentra arriba es simétrico a lo que se encuentra abajo del eje X, por lo tanto es simétrica con los dos ejes. Bien, y el dominio podemos observar, o sea, el conjunto de valores de X que puede tomar va desde menos 2 a 2 positivo, y el rango puede ir desde menos 4 hasta 4 positivo. Bien, vamos a ver otro caso. Ahora tenemos otra elipse, nada más que en este caso el centro no corresponde a las coordenadas del sistema coordenado, sino que tiene otras coordenadas. Incluso los podemos poner aquí y podemos decir que anda aquí en este punto. Bien, es coordenadas del centro que se encuentra en 2,1. Bien, conviene señalar aquí, entre otras cosas, lo primero, las intersecciones. Aquí podemos ver las intersecciones con el eje X y con el eje Y. Las intersecciones con el eje X de esta curva de color verde va a ser más o menos, ¿verdad? Vamos a tener aquí más como menos 0,5, o sea, es menor que 1,0, y el otro punto que va a ser es acá, va a ser más o menos como 4,5,0. Bien,
Y con respecto al eje Y, las intersecciones van a ser estos dos puntos que vamos a tener, que son más o menos 0, menos 0.5, o sea, es menor que menos 1 en la parte inferior. Y en la parte superior vamos a tener la intersección 0, aproximadamente 2.5. Entonces, estas son las coordenadas de los puntos de intersección de las líneas rojas, que son los ejes, con la línea verde, que son precisamente la curva del elipse. Vamos a ver la simetría. Aquí podemos observar que con respecto al eje Y, la parte que está en la parte de derecha no es exactamente especular a la parte que se encuentra a la izquierda del eje Y. Lo mismo sucede con respecto al eje X. No es lo mismo que hay en la parte superior que en la parte inferior en forma especular. Bien, entonces no es simétrica esta elipse con respecto al eje X y el eje Y. Bien, vamos a ver el dominio, es el conjunto de todos los valores de X, que va a ir desde menos 1 hasta 5. Les repito, desde menos 1 hasta 5. Y los valores de Y van a ser precisamente desde menos 1 hasta 3, como podemos ver. Bien, vamos a ver otra. Aquí tenemos otra elipse, que tampoco el centro de la elipse coincide con el sistema de coordenado. Aquí el centro se encuentra en el punto 1,3. Bien, vamos a ver entonces el caso de las intersecciones con el eje X, y vamos a tener precisamente el punto 1,0. Y con respecto al eje Y vamos a tener los puntos de coordenadas 0,0.5, o sea, es menor que el 1, y la otra intersección con el eje Y va a ser precisamente 0,5.5 aproximadamente. Bien, podemos observar que esta elipse en particular no es simétrica con respecto al eje X, porque lo que se encuentra arriba del eje X no es especular con respecto a la parte de abajo, y lo que podemos observar con el eje Y, lo que se encuentra en la parte derecha no es lo mismo que a la izquierda. El dominio, básicamente lo que podemos mencionar es el conjunto de valores de X, que van a variar desde menos 1 hasta 3, y el rango, que va a variar desde 0 hasta 6. Ese sería precisamente el rango. Muchas gracias. Por último, rápidamente quisiera nada más mostrar esta otra elipse, en donde lo primero importante que es que no tiene intersecciones, por ejemplo, con respecto al eje X ni con el eje Y, porque no cruza en la línea de la elipse ninguno de los ejes coordenados X y Y. Eso es todo. Muchas gracias.